Nos visitan, sean bienvenidos a la casa del Señor. Siéntase como en casa. Amén. ¿Están bendecidos? Amén. ¿Han sido bendecidos? ¿Han podido alabar a Dios con todo vuestro anhelo, vuestro gozo, vuestro deseo? Gloria a Dios. Esta mañana voy a hablarle de algo, no voy a entrar en, como otra vez ya hablé de ello, del tema de lo que es la analgesia congenitiva, analgesia congénita. Estuve hablando de ello, incluso algunos se recordarán porque hace años atrás lo compartí y traje un documental científico y todo esto. Se trata de una enfermedad con la cual la persona no siente dolor, no tiene ningún sentir. Y daba una explicación científica, pero ello voy a obviar todo esto esta mañana. Y vamos a hablar únicamente de la parte espiritual. Vamos a hablar de la analgesia congénita espiritual que acontece en las iglesias. Se habla mucho de la apostasía, y es cierto, la Biblia así lo habla, ¿no? De que en los últimos tiempos habrá muchos apóstatas que apostarán la fe. Pero yo creo que lo que apostan en la fe viene ya con esa enfermedad, ¿no? de analgesia congénita, que le lleva a perder toda sensibilidad, ¿no? Ya no tiene dolencia, ya no tiene dolor, ya no siente nada por el perdido, no siente nada por su hermano. Su hermano está en la necesidad y como por ejemplo nosotros ahora estamos esta mañana pidiendo la colaboración de una hermana, ¿no? A veces nos decimos cómo podemos ayudarnos unos a otros, cómo conocemos las necesidades de uno y de otro para poder ayudarnos, ¿no? Como enseña la palabra, que nosotros tenemos que ayudar necesitados. Claro, necesitado en este caso hoy en día es una hermana. En este caso no es que ella esté pidiendo, yo quiero que os quede bien claro, ella no ha solicitado esto nace del deseo de saber nosotros que tiene esa necesidad, pero en ningún momento ella está solicitando, pero yo creo que nosotros debemos practicar esto, debemos practicar ese amor, ¿no? Ese saber dar, quiere decir cuando uno sufre, compartamos eso. O sea, tal vez usted no va a poder compartir dolor en sentido lo que ella está sintiendo, por ejemplo, a ver su hija enferma. Tal vez usted no entiende cómo que viajar un mes de verano hacia el sur y coger un billete justo una semana antes, el coste que eso tiene y todas esas cosas. Tal vez usted no lo sienta, no lo entienda, pero hay algo que está ahí, que es una necesidad. Y entonces la demostración de amor, de que realmente no estamos enfermos con esa enfermedad que habla de congénita, ¿no? Esa analgesia congénita, nosotros lo demostramos de esa manera, colaborando, contribuyendo, ¿vale? Y ese ahí donde uno ve realmente el amor que tenemos unos por otros, ¿no? Cuando uno da su vida por otro, nadie está pidiendo la vida de nadie, está únicamente haciendo saber la necesidad y podemos colaborar. Entonces, como les decía, yo voy a hablarle hoy de la analgesia congénita y también cómo edificar el carácter del cristiano. Entonces vamos a la palabra de Dios. Nosotros podemos entender cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, cuando nosotros escuchamos de la palabra de Dios, o cuando el Señor nos ha sacado de un problema, de una situación difícil, de cuál sea la situación, ¿no? Y nosotros que estamos en tiniebla, como dice la palabra, estamos en tiniebla, pero venimos a la luz admirable, ¿no? Ahí en ese momento sucede algo tremendo, sucede ese encuentro con el Señor. Pero resulta que el Señor no nos lleva al cielo, ¿no? Estamos aquí, en la tierra. Estamos aquí en la tierra en medio de problemas, situaciones difíciles, ¿verdad? O sea, el hecho de que nosotros aceptemos a Cristo, que tenemos un encuentro con el Señor, no quiere decir que todo alrededor cambia. Es justamente esa la diferencia, que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es lo que demanda Dios. Que nosotros cambiemos para que el entorno cambie. O sea, el hecho de que Cristo ha venido a mi corazón, el hecho de que Cristo ha venido a vuestros corazones, es porque ahí donde usted está, no es para que usted se vaya a ver dónde están aquellos que dicen aleluya y deje el mundo, no, al contrario, es para que usted ahí donde usted esté, sea luz, sea sal para ese mundo, para que así puedan conocer al Señor. Contrariamente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y es obvio, nosotros el cuerpo, donde te duele tú, te sale, ¿verdad? Donde a ti donde no eres bienvenido, tampoco quieres estar. Es obvio, es normal, es una reacción defensiva de nuestro organismo que se puede entender.
Pero es que nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios que no es ese, ¿verdad? Nosotros tenemos un mensaje de parte de Dios que tenemos que identificarnos con el que se duele, ayudar al necesitado, ¿verdad? Ayudar al hambriento, a estar con aquel que lo está pasando mal, y esa es la situación del cristiano. Esa debe ser la actitud, el comportamiento de un cristiano. Entonces, lo que sí quería hacerle saber, que nosotros debemos entender que existe ese espíritu de indolencia. Entonces, y si nosotros observamos cómo la iglesia está funcionando, y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia en general, no hablo de la iglesia Armonía ni ninguna otra iglesia en concreto, sino la iglesia del Señor en general, en medio de todas las naciones y todos los países, ¿no? Hay una necesidad tremenda, y esa iglesia no está consciente de ese dolor, de ese dolor del mundo que gime, ¿no? Gime ese dolor, y que nosotros quedamos indiferentes. Nosotros, sabiendo que toda la gente que está a nuestro alrededor, que realmente no conoce al Señor, o que no han tenido un encuentro con el Señor, ¿por cuál sea el motivo? Porque a veces nosotros justificamos por qué no conocen al Señor, pero es que nosotros no tenemos que estar buscando por qué no conocen al Señor. Nosotros tenemos buscando que nosotros hagamos lo que Dios nos manda hacer, para que ellos puedan conocer al Señor. Y es de esa manera que van a poder conocer al Señor. Si nosotros realmente predicamos con nuestro caminar, con nuestra manera de ser, dando ese mensaje. Entonces hay ese espíritu al que nosotros como cristianos debemos, si es que debemos destruirlo, ¿vale? El tema, cuando una persona tiene hablando del físico, cuando una persona tiene ese problema, esa enfermedad, es terrible, porque puedes tener aquí una plancha, ¿no? Una plancha para cocer carne, y tú no saber lo toque te quema. Tú no sientes y lo puedes estar apoyando y no te va a pasar, y te está quemando y no te da cuenta porque no siente, y es tremendo. Y es un poco lo que quiero hacer la figura de lo que sucede realmente también con nosotros en lo espiritual, que estamos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y parece que nosotros tenemos esa amnesia y no reaccionamos. Es como si nosotros dijéramos que el dolor lo tenemos que sentir. Es como si hay que sentir el dolor. ¿Tú sientes el dolor? En el cuerpo uno lo siente, ¿no? Estos días he estado padeciendo con esta pierna, y la verdad que no es fácil. A veces, Señor, ¿por qué no me manda un poco de amnesia para poder que no sienta ese dolor, ¿no? Bien, que el dolor también es un indicativo de que hay algo que no está bien, que hay que resolver. Que ese es el problema que tienen esas personas que tienen esa enfermedad, que al no sentir, no sabe, y no se resuelven los problemas, y se puede deteriorar lo que esté afectado en el momento que le afecte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Esther, Esther capítulo 4, versículos 10 y 14. Disculpen porque la televisión aún no está funcionando, o sea, la pantalla no está funcionando, ya esta semana va a funcionar. Y Esther capítulo 4, versículos 10 y 14. Eso es bueno para que ustedes vean la importancia, que a pesar de que en la iglesia sí lo ponen, lo proyectan, pero que nosotros siempre tenemos que tener nuestra Biblia con nosotros, ¿verdad? En Esther capítulo 4, versículo 10 al 14 dice: entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo, la palabra de quién, de Esther, ¿verdad? Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses. Mire dónde está el principal problema. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, expiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has
llegado el reino, al reino. Que a veces, tengo aquí una imagen, pero a veces se mueve la imagen de... Vamos a orar, cierra tus ojitos, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, discernimiento y que por favor nos habla al corazón, directamente al corazón esta mañana. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te suplicamos, bendito Dios, que tu palabra en esta mañana, para nosotros y para toda esta generación en la que nos toca vivir ahora, Señor, no solamente los que estamos aquí, sino todos los que están ahora afuera, en nuestros hogares, nuestros contactos, nuestras relaciones que tenemos, Señor, puedan tú, Señor, hablarnos para poderle transmitir también a ellos, Señor, lo que tú hoy nos quieres hablar a directo a nuestros corazones. Padre, en tu voluntad. Sabemos que en esos tiempos difíciles, Señor, los tiempos del fin, como dice tu palabra, los tiempos del fin, son tiempos muy difíciles. Tiempos donde habrá apostasía, donde el mal aumenta de tal manera y tanto incluso en las relaciones familiares, padre-hijo, hijo-padre, tremenda, Señor, y lo estamos viendo día a día. Pero, Padre, ayúdanos a permanecer en ti, a ser sensible a tu voz y a poner en práctica tu palabra, Señor, para que así, Señor, no caigamos en esa trampa, en ese espíritu, para que podamos ser fuertes, valientes y estar atentos a tu voz para obedecerte. Queremos obedecerte, queremos hacer tu voluntad, mi Dios. Háblanos, Señor, porque nuestro corazón está dispuesto para escuchar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú una vez más nos hablas esta mañana. Te estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra y por todo lo que tú estás haciendo y vas a hacer aún en medio nuestro. Amén, amén, amén y amén. Amén. En Jeremías capítulo 48, versículo 10 dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor. ¿Habéis escuchado bien? Jeremías 48, 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Ahí podemos sacar mucha enseñanza, podemos decir muchas cosas. Maldito es el que hiciere la obra del Señor indolentemente. Mira, para servir al Señor a veces hay que sufrir. A veces hay que sufrir y a veces hay que sufrir mucho. Hay que sentir, a veces incluso tragar tanta saliva, tragar tantas cosas por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a los perdidos, por amor a ganarlo para Cristo. La palabra indolente que hemos leído aquí en Jeremías 48:10 es como quien dice apatía, desidia, despreocupación, negligencia, incluso indiferencia. Y hay mucho en la iglesia del Señor que tiene esa característica. Lo opuesto, lo antónimo es el amor, ¿no? Lo que Dios expresa en su palabra y que nosotros tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Que el dolor cubre multitud de fallos, dice la palabra. El amor cubre. Cuando tú expresas amor a una persona, a veces uno piensa que ha de aportar dinero, que ha de aportar esto, que hay que aportar lo otro. Pero cuando tú aportas amor, cuando tú dedicas tiempo a una persona, cuando tú le das de tu tiempo a esa persona, a alguien que está pasando mal, alguien que está pasando por un sufrimiento, y tú le expresas, ¿no?, de ese amor con el cual Dios se ha manifestado tu vida, y tú le recuerdas cuántas veces tú has pasado por momentos difíciles, y para ahí donde uno tiene que expresar esos testimonios vivos que uno ha vivido, ¿no?, que de la manera que Dios nos ha amado. Y cuando vemos especialmente el amor del Señor, ¿no?, que ha dejado toda su gloria, ha dejado su reino, ha dejado todo, se hizo maldito para poder representarnos y pagar por nuestros pecados, ¿no? Cuando nosotros entendemos ese mensaje del Señor, es cuando estamos en sintonía con Él. Es cuando estamos realmente extendiendo el Evangelio, cuando estamos llevando la palabra de Dios al necesitado.
Lo que es completamente opuesto, hablando bíblicamente de lo que es el amor, ¿no? En el contexto espiritual de lo que es el amor, es indiferencia, dice la Biblia. Y la Biblia también habla de una maldición para esas personas que hacen la obra de Dios indolentemente, como indiferentemente, como que no les importa, no les preocupa, que no tiene sentimiento para hacer lo que Dios le manda o espera que ha de hacer. Y para eso que nosotros como hijos de Dios es necesario que nosotros entendamos que ante que Dios nos vea, ante que tú hagas lo que tú estás haciendo, ante que se manifieste visiblemente lo que estás haciendo, ya Dios ha visto la intención de tu corazón. Y lo que nosotros no hacemos con amor, Dios se da cuenta, Dios se da cuenta. Cuando nosotros servimos tenemos que hacerlo con amor. El amor de Dios en nosotros es el que nos hace ese potencial. Si nosotros realmente reconocemos o somos conscientes de ese amor de Dios en nosotros, que podemos entender cuál es el amor de Dios. Cuando tú amas a una persona, que la amas de todo, cuando tú te das cuenta que esa persona está en la necesidad que esté, y sin palabras ni nada, sino solamente con gestos de amor, esa persona, si tú has entendido el mensaje de Dios, tú le estás transmitiendo ese mensaje divino a esa persona. A veces nosotros tenemos que ver cosas. Esta mañana estábamos compartiendo, ¿no? Que por qué, por ejemplo, uno tiene que estar diciéndole, o la persona espera que uno le diga que le ama, ¿Y de qué sirve que uno le diga a una persona que le ama si después todos sus gestos, actitudes, comportamiento demuestra lo contrario? Entonces, que realmente nuestra actitud, nuestro hablar, sea lo que expresen el amor, no nuestra boca. En este caso, yo no digo que no hay que decirlo, por supuesto, uno tiene que decirlo, pero es más importante que uno lo manifieste, tenga actitudes que expresan un amor hacia la persona, que no tanto decirle yo te amo, yo te quiero. Y eso es válido tanto para el matrimonio como para la relación fraternal entre hermanos. Dios, yo sé que nosotros a veces confundimos lo que es emocional, pero yo sé que Dios es un Dios emocional. Dios se emociona cuando ve que nosotros le estamos obedeciendo, cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, ¿no? Dios incluso está buscando en nosotros emociones correctas de nosotros, emoción de nuestra vida. Dios detesta cuando le sirve, le busca de verdad y de corazón. Dios está ahí mirando, observando la actitud, cómo tú haces las cosas y por qué las haces. Y Dios, podemos alegrar el corazón de nuestro Señor. Ustedes recuerdan en los evangelios, vemos como los fariseos, los saduceos, ellos hacían actitudes de cosas, pero lo hacían indolentemente, sin corazón. Y eso era un motivo por el cual Dios no oía sus oraciones, no se agradaba de su sacrificio. Es más, yo creo que Jesús ni siquiera quería saber de ello, pasaba de ello olímpicamente. En la historia que he leído anteriormente de Esther fue escogida por gracia. ¿Cuántos creen, cuántos saben que Dios nos ha dotado con algo divino, con un favor de Él? ¿Cuántos saben? Dios le dotó a Esther, ¿no? Con un don, ¿no? Podemos deducir por su palabra que dice, ¿no? Que era una mujer muy hermosa, muy bella. Eso es un don de Dios. Ahora, ¿qué haces tú con esa belleza? A veces, no voy a entrar en el tema, pero ustedes saben todo lo que puede hacer una mujer con una belleza, ¿no? Esa belleza, en ese caso, Dios la quería usar para bendecir a su pueblo, ¿no? A Esther, como vemos en la palabra, fue puesta en un lugar de honor. Pero todo esto vino por el favor y la misericordia de nuestro Dios. No eran por sus méritos.
Y la gracia de Dios hace que podamos estar en un lugar que a veces nosotros pensamos, ¿qué hago yo aquí? No, cuando digo ¿qué hago aquí? No me refiero a ahora, en este instante, ¿no? Por ejemplo, aquellos que no han nacido en este país, ¿qué hago yo aquí? O a veces uno se pregunta, ¿qué hago yo en este trabajo? ¿No? Un trabajo que tal vez no es el mejor de los trabajos o el que a ti te gustaría estar. Pero si nosotros nos planteamos, si lo planteamos de esta manera, ¿por qué Dios quiere que yo esté aquí? ¿Por qué Dios me ha traído a este país? ¿Por qué Dios me ha puesto en este trabajo? ¿Por qué estoy en estas circunstancias? ¿Por qué incluso en el sentido no reclamándole a Dios el por qué te ha acontecido, sino para qué me ha acontecido, Dios, esta enfermedad incluso? ¿Para qué tú has permitido esta enfermedad? Dios siempre va a obrar en cada uno de sus hijos, ¿no? De su gracia y su favor. A veces nosotros somos muy prontos para juzgar las cosas, ¿no? Cuando una persona incluso tiene una habilidad en algo, en un saber hacer o en una belleza o en una habilidad en hacer un trabajo, en algo que Dios le ha agraciado a la persona, y nosotros lo primero que podemos hacer, lo primero que hacemos es ponernos a murmurar, a mal hablar, cuando es la gracia de Dios que así le ha placido y no lo tenemos en cuenta. La situación que recibe aquí Esther, ¿no? Tenía un propósito, y es el propósito que ella debía entender cuando se deja llevar por los deseos de la carne. Usted nunca había visto, por ejemplo, cristianos que tienen dones y ellos mismos, tú te preguntas, o ellos mismos se preguntan, ¿para qué tienen esos dones? Digo eso en el sentido porque tú ves que no los hace, que no los pone en acción, no usa sus dones. Dios les ha bendecido, pero no tiene la menor idea para qué Dios les ha bendecido. Y eso ocurre mucha mente. Y eso es lo que le pasó a Esther. Esther, una bella mujer, ¿no? Según la palabra dice que ella era hermosa, tenía posición. Y ella llega a un momento dado donde tiene incluso fama. Ella tenía de todo, estaba en la casa del rey, tenía todo. Pero seguro que si fuese sido hoy, ¿no? Seguramente que la contratarían para hacer cualquier tipo de publicidad de perfume, de esto, de lo otro, de cosméticos, como suelen hacer, o para trabajar en Hollywood o en otra cosa, ¿no? Como una gran estrella. Podría conseguir un lindo contrato. Pero de repente algo pasó en ella. Ella, como quien dice, se enamoró de la posición, de lo que Dios le había dado, del don que Dios le había dado. Y ella se dejó influenciar por un espíritu maligno, por un espíritu de no sé cómo decirlo, pero fue engañada, como tantos de nosotros a veces nos engañan, donde tenemos nuestras debilidades. Ahí habla de un Naamán, ese espíritu de Naamán, ella fue influenciada por él. Ese espíritu de Naamán quería destruir al pueblo de Dios, pero había un hombre llamado Mardoqueo, su tío, que le manda un aviso, le manda a decir: es tiempo que te levantes, Esther, porque esa belleza, ese talento que tú tienes, esa posición, esa te la dio Dios, pero con un propósito. Y el propósito era de rescatar a tu pueblo, a su pueblo, el pueblo de Dios. Es algo espiritual, es algo que Dios quiere hacer contigo, no eres tú. Y usted sabe lo que ella dijo. Ella, por supuesto, quejándose, ¿no? Como nosotros solemos ser cuando nos dicen hacer lo que tenemos bien claro que Dios nos manda hacer, ¿no? Entre queja y queja. Yo estoy bien como voy. Como quien dice, yo no voy a arriesgar mi posición, yo estoy tan cómodo aquí en este sitio que yo no voy a arriesgar mi posición que me echen. ¿Cómo voy a gastar mi tiempo? ¿Cómo voy a arriesgar esta posición aquí cerca del rey?
seguramente que ya ella había tenido una posición económica bastante amplia, donde habría tal vez que colaborar para ayudar al pueblo económicamente, pero ella se siente cómoda con el don que Dios le ha dado. Mardoqueo quiere decir insignificante. Vaya nombre que tenía su tío. Hay mucha gente que tiene el don de Dios, que Dios le ha agraciado, y ellos se sienten insignificantes delante de la gente, cuando tendríamos que estar orgullosos de lo que Dios nos ha dado. Todos nosotros vamos a tener que dar cuenta, Señor, de lo que Él nos ha dado a ministrar. Todos nosotros, de todos los dones que Dios nos ha dado a ministrar. Por eso yo tengo tanto recelo. Yo sé que muchas veces me critican, ¿no? Porque soy tan abierto, tan rápido para conceder a las personas, pueden desarrollar dones o talento, o lo que dicen que son. Y yo digo, bueno, no tengo problema. Yo sé que si es de Dios y no lo hago, está mal. Y si no es de Dios y lo hago, eso no va a permanecer, no se queda. De una manera u otra se deshace. Pero si es de Dios, va a perseverar. Por eso nosotros no tenemos que tener miedo, que lo que Dios nos ha dado nadie nos lo puede quitar. Y por eso tampoco nosotros tenemos que tener miedo, que si Dios ha abierto esta puerta, si Dios es el que está aquí, si Dios es el que dirige esta congregación, no tenemos que temerle a nada. Porque Él es el que pone, el que quita, el que hace y deshace. Ese es nuestro Señor. Les voy a decir una cosa. Nosotros como iglesia del Señor, lo que la iglesia necesita hoy no es más predicadores, no gente que tenga micrófono, no gente que suba al púlpito, sino gente que se levante y empiece a usar el don que Dios le ha dado. Nosotros pensamos que el don o la situación en la iglesia es como el maratón. Hay una meta y tengo que llegar a esa meta. Eso es para llegar al cielo, ¿no? Y esa meta es despojándose toda la carga para llegar allí, despojándose y haciéndose a la imagen de Cristo, despojándose de ese yo, de ese hombre, de ese pecado en el cual hemos heredado la mayoría de ellos, ¿no? Digo bien la mayoría de ellos porque muchos de otros nosotros las hemos fabricado. Ni siquiera nuestros abuelos y padres, nadie tenía esas malas costumbres que tenemos nosotros hoy en día. Pero sí, el pecado original de Adán y Eva lo tenemos todo. Y aquello que nuestros padres nos hayan transmitido, contrariamente a otro que piensa que no es así. Pero si analizamos bien la situación, y no tenemos por qué discutir, si el hecho está el problema ahí, pues hay que resolverlo, ¿no? Es como si yo no tengo, si no me duele la pierna, ¿para qué voy a tomar medicación? ¿Para qué voy al médico? Pero si está el mal, entonces ¿de dónde proviene? Tal vez no sea lo importante que está ahí, que hay que quitarlo. Entonces, nosotros tenemos que poner en práctica lo que Dios nos ha dado a desarrollar, porque Él nos va a pedir cuenta de ello. Tú dirás que el pastor no me deja. No, el pastor no te deja. ¿Qué es lo que te deja el pastor? Siempre puedo decir qué es lo que yo no le dejo hacer. Pues sin embargo, se suele escuchar eso también. El pastor no me deja. ¿Qué es lo que no te deja el pastor? Si el Dios Todopoderoso te ha dado un don, ¿quién soy yo para evitar que tú, para impedir que tú desarrolles ese don? De ninguna de las maneras. Tal vez lo que tú estás pidiendo no es algo que realmente es acorde a lo que Dios realmente, sino que tú pretendes o presumes saber o querer, y es algo, un deseo de tu corazón, no que realmente Dios te haya puesto ese don. Y entonces eso a veces es difícil hacérselo entender a las personas, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos que luchar con personas que quieren estar en la alabanza? Sí, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque le gusta cantar. Si te gusta cantar, pues canta ahí. No, que quiero estar ahí, pero si está aquí y no entiende el solfeo, no tiene oído musical, lo que va a traer más confusión y no se va a poder, va a interrumpir, no va a poder, que los músicos que están ellos siguiendo la nota van a poder seguir adelante, y obstruye, molesta y no es de bendición. Entonces, sin embargo, a nadie se le impide aquí cantar, todos pueden cantar. Entonces, a veces lo que nosotros pensamos que Dios quiere, o que creemos que es el don que Dios nos ha dado, es únicamente un deseo del corazón, el cual yo no digo que esté mal cantarle al Señor, por supuesto,
pero el Señor tal vez no te ha llamado a ser un salmista o a estar en alabanza o a pasar a predicar. Yo a veces tengo tanto miedo que yo no sé ni que, yo siempre invito a otro a que predique en mi lugar, y ustedes lo saben bien. Claro, no pongo a cualquiera, también será verdad, pero a alguien que pueda realmente transmitir algo que Dios le haya dado. Pero yo lo digo, yo no tengo el don de la predicación, pero como digo siempre, nosotros tenemos que hacer de todo, tenemos que orar, tenemos que liberar, nosotros somos profetas, nosotros somos apóstoles, nosotros somos todos de ellos. Lo que pasa es que el don, quien lo tiene, es al que Dios le ha placido dárselo y se lo ha dado, y eso se reconoce. Y cuando una persona está en un lugar y sabe que realmente no tiene el don, lo está haciendo porque hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo. Pero el momento que aparezca el don, cuando tú das lugar, cuando ese don es, tú me dirás que a la persona, bueno, ya sabrá la persona qué hacer. No, ya Dios, ya tendrá que darle cuenta a Dios cómo actúa esa persona. Pero nosotros tenemos que dejar a las personas que ejerzan el don que Dios le ha dado, porque nosotros realmente somos instrumentos en sus manos. El problema es que cuando las personas ya no son instrumentos en las manos de Dios, sino que son ellos el Dios, ¿no? A veces muchas personas incluso no ponen en práctica su don porque lo comparan, ¿no? Y dicen, bueno, es que a mí me gustaría este otro don, no este. Entonces, como no tiene este otro, que es el que yo he comparado y que creo que es el mejor, entonces yo no voy a desarrollar el mío. Y eso es triste, pero ocurre, sí ocurre. Entonces, Esther aquí, como vemos, le fue dado con un propósito, y a nosotros Dios nos ha dado los dones con un propósito, cada uno de nosotros. Esther, ella no lo entendía, ella misma se admiraba, se peinaba. Yo me la imagino como toda chiquita, como ustedes la ven, ¿no? Que se pone delante del espejo y se pone ahí a peinarse y enamorarse de su propia belleza, ¿no? Esther, yo, por lo que dice la palabra, ¿no? Yo no dudo que ella tenía una linda belleza, ¿no? Y ya seguramente ella se había creído en esa belleza que Dios le había dado, ¿no? Seguramente todo su entorno, cuando veía todo su entorno, que todas las otras doncellas realmente no tenían ese físico que ella tenía. Pero fíjese que tuvo que su tío intervenir. Y a nosotros, ¿cuántas veces no han intervenido para decirnos qué está haciendo? ¿Por qué no ejerce este don que Dios te ha dado? Nadie os ha dicho nunca, tiene este don, ¿por qué no lo pone en práctica? O tiene realmente, tiene oído musical, tiene una linda voz, ¿por qué no está alabando a Dios? ¿Por qué no está dirigiendo al pueblo de Dios en alabanza? Y eso es lo que sucede, porque tal vez tiene su mirada en otras cosas, ¿no? Como yo pienso que lo que mejor es poder dar un gran sermón, y como no puedo dar gran sermón, pues este don que Dios me ha dado yo no lo pongo en práctica porque no es el que yo quiero desarrollar. Pero cada uno de nosotros tenemos que desarrollar el don que Dios nos ha dado. Hoy nosotros tenemos una asamblea, y en la asamblea, como ustedes bien saben, nosotros como iglesia, es la asamblea la que decide lo que hacemos, como siempre guiada por el Espíritu Santo, que es eso también otra sensibilidad que a veces no se entiende, donde se cree que todo vale porque tengo libertad. Y a libertad nos ha llamado el Señor, pero no a libertinaje, ¿no? Y sin embargo a veces nosotros confundimos su contexto. Pero justamente es para hablar específicamente de todos esos temas, ¿no? De todos aquellos temas, cómo lo estamos haciendo, qué estamos desarrollando, cómo lo estamos desarrollando. Bien que hoy no se va a hablar y se va a generalizar sobre todo, no vamos a hablar de todo, ¿no? Porque eso también implicaría pues mucho tiempo. Y lo que corresponde en este día de hoy, que es lo que es a la convocatoria a la que hemos sido convocados, es que cada 2 años se ha de renovar los cargos, porque así lo tenemos nosotros en nuestro estatuto, renovar los cargos en general del liderazgo, ¿no? Y también en este caso hay líderes que estaban aquí que cubrían una postura, la cual hoy en día ha quedado eso al marcharse esas personas por motivos que no viene al caso ahora mencionar.
pero por irse esas personas, esos puestos han quedado ahí, que son los temas, y que no incumbe lo espiritual, porque lo espiritual no importa, aunque el pastor no esté, el otro no esté, el anciano no esté, el pueblo de Dios, nosotros todos somos pueblo de Dios, nosotros todos tenemos el Espíritu Santo, todos podemos ministrarnos unos a otros, pero de cara a lo que es el gobierno no es así. De cara al gobierno, pues ellos necesitan una figura, necesitan unos papeles, eso tiene que estar registrado, tiene que estar ante notario, tiene que haber una escritura, y cuando hay que rendir cuentas son esas personas las que han de rendir cuentas, y en eso también hoy tenemos que determinar, ¿no?, esas personas que son la representante legal de la iglesia ante la justicia, ante la ley, en lo que tenga que suceder o hacer o tramitar. Y entonces esos cargos son los que se van a hablar hoy. Pero si no, normalmente nosotros como iglesias es la asamblea la que hablamos, compartimos. Y eso, yo sé que a muchas personas temen esas reuniones porque, claro, porque se manifiesta a veces mucha carne. Se manifiesta aquellas personas que realmente no andan en el temor de Dios, no tienen, son indolentes también a las cosas de Dios y descuidan. Y entonces tiene un espíritu que no está en armonía con el espíritu de Dios, y no miran las prioridades, sino ponen esa carnalidad para hacer o querer hacer cosas, lo cual ni tiene el don, ni tiene la capacidad, ni son llamados a ello, ni siquiera invitado a ello. Y eso es la confusión que trae muchas veces, ¿no? Yo sé que Dios nos ha dado a cada uno dones, que es para ponerlo en práctica. Y nosotros tenemos que, lo bonito es cuando otras personas te lo dicen, no que tú te lo impones o tú lo quieres, o tú lo manifiestas, ¿no?, sino que otras personas te digan, realmente veo en ti, ¿no?, estas características idóneas para cubrir esta y esta tarea. Y qué bueno sería que así fuese, y así como lo confirman los hermanos, y en este caso la asamblea, para posicionar a una persona para que haga una cierta tarea para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios quiere hacer, en este caso, con esta congregación. Hay muchas cosas que necesitan ser hechas recíprocamente, ¿no?, para que Dios pueda recompensarnos. Hay bendiciones que son incondicionales, pero hay algunas que son condicionadas por Dios. Hay gente que siempre se mueve en la gracia y el favor de Dios, pero también hay de experimentar la recompensa de Dios, que es lo que tú ganas por una conducta, por una actitud, por una sumisión, por una obediencia a Dios. Y eso es lo importante, ¿no? A eso la Biblia le llama madurez. Y ahí nosotros tenemos que llegar a una madurez para entender y ejercer lo que Dios nos ha dado a ministrar. Aquí el problema que tenía Esther, ella había desarrollado en su vida un espíritu indolente, con mucha gente que vienen a veces incluso a las iglesias. Vamos a ser nosotros una iglesia fuerte. Pregunto, ¿vamos a ser nosotros una iglesia fuerte? Amén. ¿Vamos a ser indolentes o vamos a padecer, a sentir, a buscar de Dios para hacer la voluntad de Dios? ¿No? Entonces, yo no sé si ustedes se recordarán cuántas veces, por ejemplo, he citado a la iglesia para que hagamos campamento de verano. Algunos me dirán, ¿usted no ha dicho nada este año? No, es que a veces lo decía hasta con un año de antelación. O sea, todavía no habíamos hecho el campamento, y dice, para el año que viene, apúntense, prepárense, ahorren, prevean su calendario ese tiempo. Bueno, yo entiendo que las personas tienen muchos compromisos, tienen muchas cosas que hacer, pero ahí donde está después el porqué del porqué. Porque si cada uno en un organismo, y sea cual sea el organismo, puede ser una clínica, puede ser un hospital, puede ser un almacén, una fábrica, puede ser una iglesia, si los componentes de ese organismo, cada uno hace lo que quiere, como quiere, se presenta cuando quiere, como quiere, ¿ese organismo usted cree que va a funcionar? Si el hospital allí, el anestesista va cuando quiere, cuando le venga bien, cuando crea que necesite, o cuando sabe que allí ha habido un pariente que se va a operar, entonces sí, yo tengo que ir para darle la anestesia, ¿usted cree que ese hospital va a funcionar bien? Pues a veces también en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros queremos que la iglesia funcione,
pero queremos como que el que va ahora al hospital o va al bar o a cualquier otro lugar. Es ajeno al organismo, pero ese organismo ofrece un servicio al cual tú vas. Pero es que aquí nosotros somos el organismo, nosotros somos los que tenemos que dar, nosotros somos los que tenemos que hacer. Entonces aquí no podemos venir como espectadores, ¿es cierto o no? Aquí podemos tener invitados y bienvenidos son los invitados. De ahí donde uno, pues, cuando asume la membresía de la congregación, quiere decir, yo me comprometo con esta congregación para hacer la voluntad de Dios. No para complacer al pastor, ni a un equipo, ni a un grupo, ni a un líder en concreto, sino para hacer la voluntad de Dios. Claro, el tema es que si yo nunca estoy en comunión, no sé nada, no entiendo nada, nunca participo en nada, pero quiero venir y cuando vengo quiero ver tal y tal persona, entonces yo voy a la reunión, a la asamblea, para que después esta persona esté ahí. Pero cuando uno ni siquiera ni sabe ni entiende si Dios realmente ha dotado a esa persona, no lo ha dotado, no lo ha visto la experiencia únicamente por lo que, como se suele decir aquí, no por fachada, ¿no? Entonces ahí es donde viene esa indolencia, esa irresponsabilidad para hacer la obra de Dios, al cual nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios. Es triste, sí, ver cuánta gente son espectadores en la iglesia del Señor. Incluso tú lo puedes ver que o están con su móvil, o nada más que se preocupa de su móvil, de esto, de aquello, ciertas cosas concretas, que es lo que les interesa, y se ocupa de ello, pero no hacen la tarea que Dios espera que hagamos. En el sentido, ¿cuántos nos hemos percatado de cuántas personas no están hoy presentes que suelen venir y congregarse con nosotros? Nos hemos percatado para ver cómo llamarla, cómo ver si es que está enferma, si es que está mal. De paso, nuestra hermana Ana León está ahora en el hospital, le acaban de detectar el COVID, oremos por ella. Pero ¿cuánto nos estamos nosotros preocupados por los hermanos que no vemos? Esta mañana cuando vi la lista me dijo la secretaria si mirara la lista de los miembros. Cuando vi la lista de miembros, no te preocupes, yo cojo la última lista y borro los que ya no están. Me dio una tristeza muy grande, ¿no? Una tristeza muy grande. Uno es consciente, uno lo sabe, pero hay veces cosas que te marcan, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, el jueves estuvimos hablando, ¿no?, de cómo hacer, cómo apalear o cómo saber llevar nuestra economía. Cuando les digo marcarlo, hay gente que no lo entiende. ¿Yo por qué tengo que marcarlo? Es que si lo marcas después te das cuenta de ciertas cosas que tú eres consciente, que sabes que está ahí, pero no son tan palpantes, no son tan chocantes cuando tú las ves bien explícitas ahí en un papel, ¿no? Y cuando esta mañana veía la lista y cuando taché de rojo, la página está completamente roja. Y es triste. Es triste en el sentido de que, a saber, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahora, pues si no sería alargarnos, y ustedes lo que queremos es que nosotros realmente entendamos cuál es el espíritu que puede ocurrir, que nos afecte o nos esté afectando ya, y nosotros nos despejemos de él para que podamos hacer la obra de Dios y que no seamos indolentemente, o sea, que seamos sensibles y no indolentes. Entonces, yo sé que hay mucha gente que se preocupa, pero cuando el espíritu de indolencia entra en el corazón de una persona, ¿no?, esa persona que después ya no le importa nada, no se preocupa por nada, que si está, si no está, no está. Y ustedes lo pueden notar, ¿no?, cuando, por ejemplo, aquella persona que se duele, aquella persona que siente de la iglesia del Señor, que tiene compromiso con su Dios, tú verás que siempre estará tratando de conseguir almas para el Señor, tanteando, evangelizando. Es que yo no tengo el don de evangelización, es que yo no sé. No, si no hace falta que tú tengas, no se está pidiendo que tú organices una campaña evangelística, te está pidiendo que tú hagas lo que Dios ya te pide, te manda de nosotros, de todos nosotros, de que vayamos y digamos a la gente de nuestro Salvador, de nuestro Señor, con quien hemos tenido un encuentro, a quien servimos, a quien amamos, y hacerle ver de una manera con amor que si no acata ese mensaje que vino nuestro Redentor a darnos, irán al infierno. Pero no con palabras acusadoras, sino con palabras de amor, palabras persuasivas para que las personas puedan entender. Entonces, hay muchos de nosotros que necesitamos ciertos madoqueos
para que nos digan qué hacer o despertar para hacer lo que no estamos haciendo. Persona que a veces todavía se pregunta si hay que diezmar, no hay que diezmar. Pastor, ¿qué tengo que dar? ¿10%? Bueno, ustedes ya saben, los que me conocen ya conocen mi respuesta, ¿no? Uno no tiene que dar 10%, uno tiene que darlo todo. Y yo digo, bueno, lo voy a dar todo, sí, darlo todo. Pero sé buen administrador. Tú tienes que darle todo tu tiempo, todo tu dinero, toda tu simpatía, todo. Tú tienes que darlo todo al Señor. Pero administrándolo bien. No se entiende. Yo no estoy diciendo que tú vayas a recibir tu paga bien, la pongas aquí. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que puede ser que un día llegue tú frente a una situación donde tú realmente todo lo que tenga en tu cartera lo tengas que dar. Porque todo, tú consideras que todo es del Señor. Por eso cuando uno lo hace inteligentemente, por eso hablando también el jueves sobre la economía, el tema es saber bien administrar, bien saber cuáles son nuestros ingresos y anotarlo todos nuestros ingresos y también todas nuestras salidas, donde después uno analiza para qué he comprado todas estas cosas, para qué he hecho todo esto. Porque a veces, como decíamos, sacamos más de lo que hemos ingresado. No, y eso no puede ser así, porque uno va, se empeña, uno va, hace préstamo para acá, para allá. Y qué triste que cuando un cristiano anda en deuda, anda prestando de un sitio para otro. Nosotros tenemos que aprender a saber bien administrar también nuestro tiempo, nuestro dinero. Y donde uno puede ver que si la persona realmente está siendo indolente o está haciendo la obra de Dios como Dios manda, es que tú una persona que no hace falta que esté en las campañas, no hace falta que esté predicando, no hace falta que esté, pero que su conducta, su actitud de su día a día, de día a día, vemos cómo que realmente esa persona ha entendido. Cuando esa persona, por ejemplo, una persona que viene a la iglesia y que jamás trae un invitado, algo sospechoso debe haber ahí, ¿verdad? Hay algo que... Cuando tú una persona que siempre trae un invitado, pues esa persona pues que está trabajando para el Señor, está hablando del amor a otro, le está diciendo ven a la casa del Señor. Yo entiendo que tú puedes estar evangelizando y no trayendo a nadie. Eso, yo no digo eso, pero digo que una de las señales evidentes que uno puede ver que una persona realmente está haciendo la obra del Señor es que realmente no solamente está predicando y evangelizando, sino que invita a las personas para que vengan y participen. Entonces tú ves que esa persona sí está interesada en que la obra del Señor crezca, que esa persona pueda recibir de la palabra, que esa persona pueda edificar su vida para que no tenga que ir al infierno. Pero sí hay muchas personas que tienen ese espíritu de indolencia. En la Biblia hay una persona también que esa vez también la compartí con ustedes que era también indolente, era Jonás. Jonás en el capítulo 4, versículo 10 al 11 podemos leer, y les voy a leer ese pasaje, Jonás capítulo 4, 10 al 11, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad? Ahí podemos ver que Dios tiene emociones, ¿verdad? Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? En otras palabras, él está diciendo, Jonás, ¿cómo tú te puede doler iba a decir un disparate, ¿no? Sino de una carabela, de una calabacera, y no es dolente de esas almas que se están perdiendo? Pues muchos de nosotros lo hacemos también, porque hay muchos cristianos que viven en los altares llorando, clamando, para que sean cubiertas sus necesidades. ¿No? Y llora y clama por una mujer, por un marido, por esto, por aquello, porque quiere una casa, quiere lo otro, pero no se duelen, no claman por aquello que están viendo que van al infierno cada día. Ahí donde tú tienes tu prioridad, tú vas a ver realmente qué es lo que realmente está en tu corazón, ¿no? Entonces Jonás tenía un espíritu de indolencia, ¿no? Y a él le importaban las cosas, pero no le importaban las personas.
Y hoy la iglesia del Señor, la mayoría son así, que le importa muchas cosas, que se preocupa por muchas cosas, pero no por las personas. El indolente es muy ritualista, tú verás que siempre están en sus ritos. Va a la iglesia, tú verás que conoce la palabra de Dios, ¿no? Incluso tú lo verás que está filosofeando mucho, ¿no? Pero no le habla a nadie del amor del Señor. En el libro de Jueces, en el capítulo 5, versículo 6, les voy a leer, dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. O sea, la iglesia había puesto, ¿no? Ella había pasado en este caso había pasado por un avivamiento, ¿no? Y ese avivamiento había muerto, ¿no? Y es lo que se le llama el síndrome del posavivamiento. Había mucha gente, pero la gente comienzan a marcharse. Dice el versículo 7: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, ¿no? Israel, o equivalente a lo que es hoy en día la iglesia, ¿no? Habían decaído. Pero mire el versículo 8, dice: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza frente 40,000 en Israel. O sea, en otras palabras, no solamente la gente se estaban yendo, sino que los guerreros les importaba ahí tres pepinos. Nadie estaba peleando. El enemigo estaba ahí, que estaba a punto de tomar el control, ¿no? En este caso de la iglesia, ¿no? Y nadie les importaba. Ese es el espíritu de indolencia. Tú, ¿cómo ves tu iglesia? ¿Cómo tú ves la iglesia del Señor donde tú te estás congregando? Ve que el enemigo está posicionándose, afectando a tantas personas, y te queda ahí tan tranquila, o está peleando la buena batalla. Otro de los problemas muy graves que hay en las iglesias es la pereza, que también es parte de la indolencia espiritual. El objetivo es reconocer la relación que hay, ¿no? Cuando ustedes han visto gente que tiene miedo, entonces nosotros tenemos que tener cuidado o prestar atención a ese miedo con respecto a la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Nosotros a veces nos confundimos con el miedo a Dios, la reverencia, el respeto que uno le tiene que tener a Dios, con el no hacer las cosas como Dios manda. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos cuando somos ignorantes de algo, pero cuando ya Dios te lo ha declarado claramente, lo que es pecado, lo que tú estás haciendo no debes hacer. Lo único que puedes hacer es dejar de hacerlo y obedecer a Dios. Nosotros, cuando caminamos en el temor de Dios, reconociendo que claro, nosotros no somos perfectos, pero Él nos está revelando paso a paso nuestro caminar, aquellas cosas a las que hemos de despojarnos. Él nos va a ayudar y tenemos que hacerlo. Hay un pasaje bíblico en Mateo, y quiero compartirlo con ustedes también esta mañana. Mateo 25, el versículo 24 al 26 dice: pero cuando se presentó el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabía que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. En este pasaje podemos ver una contradicción entre la confesión del siervo, a quien se le entregó, como vemos aquí, un talento, ¿no? Y la respuesta de Jesús, ya que el siervo confiesa: tuve miedo. Sin embargo, el Señor le declara, ¿no? Siervo malo y perezoso, indolente, ¿no? Sería la palabra que nosotros usamos aquí hoy, esta mañana, indolente, ¿no? Como que Jesús, ahí como si Jesús estuviese diciendo: tú tienes miedo porque eres perezoso, porque eres un indolente.
Aquí podemos ver claramente una relación entre el miedo y la indolencia espiritual. En Proverbios 22:13 dice, ¿quién? Bueno, habla del perezoso e indolente, dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Es decir, que el perezoso busca cualquier excusa para no hacer lo que debe hacer. Debemos recordar que la diligencia es sumamente importante en el Evangelio, y también recordemos que el obrar con diligencia es lo contrario de actuar con indolencia. O en Proverbios 12:27 dice, el negligente no alcanza presa, pero el hombre diligente obtendrá preciosa riqueza. Proverbio 21:5, los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar en la escasez. Proverbio 22:29, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en presencia de los que bajan, de los de baja condición. Jeremías 48:10 dice que maldito el que hace la obra de Dios indolentemente. Asombrosamente la frase siguiente, le voy a recitar. Él nos habla de personas que son temerosas de la batalla. Dice, maldito el que detuviese de la sangre su espada. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en una ocasión, ¿no? Que le decía que no se avergüence. 2 Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Sí, la vergüenza puede definirse, ¿no? como un temor excesivo. Pero la clave en lo anterior va que Pablo, ¿no?, le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. En otras palabras, ponte las pilas, muchacho, no sea indolente, ¿no? Versículo 6. Entonces, en conclusión, diremos que la pereza, indolencia espiritual, nos lleva al miedo, y el miedo nos hace esconder los talentos y por consiguiente tener miedo y ser infructuoso. En Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice, no seáis indolentes, perezosos, sino mediante la fe y paciencia alcancemos las promesas. Yo no sé si la palabra de Dios ha sido enfática en mostrarnos que Dios es un Dios justo, amoroso, paciente, misericordioso, amoroso, ¿no? Entre muchas cosas. No sé si nosotros somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, y cómo nosotros estamos reaccionando, y eso ya es cosa nuestra y cosa entre nosotros y Dios. Les voy a pedir que nos pongamos de pie un momento y le pidamos perdón al Señor. Le pidamos perdón por toda nuestra indolencia, por toda nuestra indiferencia, por todas aquellas cosas que nosotros indolentemente, irresponsablemente, por miedo, por vergüenza, por todo lo que hemos dicho en esta mañana, por temor a poner en práctica los dones, por considerarlos no ser los dones que uno realmente desearía, y por tantas otras cosas que hemos hecho, vamos a pedirle perdón al Señor. Cada uno de nosotros sabe su condición, y yo no le voy a poder que la exponga públicamente, pero sí que ahora recogido ahí, cerrando tus ojitos, bajando tu cabeza, tú analices si realmente en tu vida, desde que tú tuviste un encuentro con el Señor, todas aquellas cosas que realmente tú has dejado de hacer, incluso alguna vez se la estaba haciendo, pero has dejado de hacerla. Has perdido la sensibilidad, has perdido ese amor. Ya no siente pasión por la obra del Señor, ya no siente pasión por los perdidos. Ya no te importa si te invitan para un sitio para otro y no tener en cuenta que ese día es el día que necesitas reunirte con tus hermanos y obedecer su palabra de no dejar de congregarte. Deja perfectamente de congregarte sin ningún más mínimo temor, sin más mínimo pudor, sin más mínimo indolencia, sino que no eres indolente, ya perdiste toda sensibilidad. Y yo sé que todos nosotros, por una causa, por cual sea el motivo, por haber sido defraudado, por haber sido herido, tenemos motivo suficiente para justificarnos, pero no ante Dios.
Y que nosotros ahora, hoy cuando tú estás, cierra tus ojos y pida al Señor que te haga esa radiografía. Y pida al Espíritu Santo que te muestre cuántas veces tú has dejado de ir al culto haciendo cosas que eran innecesarias o que podía esperar, o por lo menos no tenía la prioridad. Cuántas veces tú en el día a día tú le estás hablando del amor del Señor a otros, pero hablando del amor del Señor porque ha entendido y eres consciente que esa persona va directamente al infierno. Aunque esa persona tú la veas haciendo buenas obras, pero es que no es por obra. Analiza tu vida. ¿Cuántas veces tú has dicho, sí, voy a escuchar lo que dice el pastor, en mi casa se va a ver ese aposento alto, en mi casa va a ver, nos vamos a reunir, vamos a poner una célula para que todo el vecindario pueda conocer a nuestro Dios? Hay tantas cosas que nosotros hemos escuchado, incluso lo hemos puesto en práctica algunas veces, pero lo hemos descuidado por completo. Nos hemos vuelto indolentes a la obra del Señor. Pero hoy el Señor te dice: si tú le pides perdón, Él te perdona. Hoy el Señor te dice: borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de nuevo. No te preocupes, yo estoy aquí para empezar de nuevo. Y todas esas cosas que ya el Señor te ha mostrado, todas esas cosas que tú puedes ver ahí, que el Espíritu Santo te está mostrando, tú le dices al Señor: a partir de ahora, mi Dios, sí. A partir de ahora, Señor, ya voy a testificarle a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, que yo pasaba esperando que sea tú el que hiciera un milagro en sus vidas. Pero ahora soy consciente que tú me has puesto ahí para que yo sea tu boca, que yo sea tus manos, yo sea tus pies, para que tú hables a través de mi boca. ¿Qué tal de tus vecinos, de tus familiares lejanos? ¿Qué tal de tus compañeros de trabajo? Le estás hablando del amor del Señor. No, ellos no quieren saber nada, ellos están en el mundo. Sí, por eso que ellos están en el mundo, tú tienes que alumbrarle con la luz de Cristo. Ellos están en tiniebla, pero realmente eres tu luz para que ellos puedan ver a Cristo en ti. O repetiría lo que dijo nuestra hermana el domingo pasado: si viene Cristo ahora, ¿cuánto hay de Cristo en ti? Que justificaría poderte ir con Él, ser arrebatado con su iglesia. Pídele perdón al Señor. Señor, te pido perdón por esto, por aquello, por cuántas veces te he descuidado evangelizar, hablar de tu amor. Perdóname porque todos aquellos que me hacen daño o me hablan mal, yo los evito y también les contesto mal. Dile al Señor que te perdone. Es necesario que tú le digas: Señor, el Señor quiere escuchar tu voz. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname porque realmente tú me has hecho lámpara, pero cuando llego a mi casa la pongo en el almud. Oh, Dios santo. ¿Cuántos gestos de amor tú has tenido con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo?
Padre de la gloria, Dios santo, grande, temible, poderoso, sublime, eterno. Padre, que tu Espíritu nos redarguya, que tu Espíritu nos exhorte, que tu Espíritu nos ayude a entender, comprender, Señor, dónde estamos y hacia dónde vamos, Señor, y que Él nos corrija, Señor. Queremos ir, Señor, donde tú nos has mandado, queremos hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Padre, esta mañana yo te ruego, Señor, que tu misericordia, tu amor nos cubra, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor. Yo quiero ser una expresión de tu amor, dile. Yo quiero ser una expresión de tu amor. Quita todo aquello que lo impida ser, Señor. Quita todo engaño de mi mente. Dios, ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra actitud, por nuestra conducta, por lo que hemos hecho mal, pero también, Señor, por todas aquellas cosas que no hemos hecho y había que hacerlas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, bendito Dios. Tú sabes cuántas cosas tú podías haber hecho y no las has hecho. Pide el perdón, Señor, por cada una de ellas. Tal vez tú pienses que es necesario porque Él lo sabe. Claro que Él lo sabe, pero Él quiere que tú seas consciente, que tú se la confieses. Dile, perdóname, Señor. Perdóname. Perdónanos, Señor.